en Mateo capítulo 6, versículo 12, si quieren abrir sus Biblias. Mateo 6, versículo 12. Dice así: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esa es la quinta petición del Padre Nuestro. Y estamos en la parte de las peticiones del Padre Nuestro que tienen que ver con nosotros, con nuestras necesidades. En la petición anterior estuvimos considerando el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y cubrimos aquellas necesidades que tienen que ver con nuestro cuerpo. Esta petición, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, entre otras cosas, abarca el alimento, esto es, el pan físico, para que podamos seguir viviendo. Tenemos un cuerpo, tenemos unas necesidades, necesitamos comer para seguir vivos. Pero también abarca todo bien espiritual para nuestra alma. Ahora nos adentramos en la petición que tiene que ver con nuestras necesidades morales, las de la mente, y pueden presentarse algunas dificultades. Hay quienes piensan que el cristiano no necesita pedir perdón, y entre estos se forman dos grupos. Uno de los grupos dicen que los cristianos no necesitan pedir perdón porque han sido justificados por fe, lo que quieren decir que estamos justificados por fe en la presencia de Dios. ¿Qué significa para estos ser justificados por fe? La línea es muy fina, Quiere decir que Dios declara que ha perdonado todos nuestros pecados en la persona del Señor Jesucristo, los pecados pasados, presentes y futuros, que ha considerado como nuestra la rectitud de Jesucristo y nos considera y nos declara justos en Él. En este caso argumentan, si todos mis pecados han sido ya perdonados, ¿qué necesidad tengo de pedir perdón? Afirman que Cristo ha perdonado todos los pecados pasados, presentes y futuros. ¿Les suena esto? Que el creyente ha cometido o puede cometer. ¿Pero hay fundamento bíblico en esto? ¿En esta declaración? ¿Que el Señor ha perdonado todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros? ¿Hay un texto bíblico que tú te puedas acordar acerca de esto? ¿Que diga esto? Otro grupo, debido a la idea que tienen de la santificación, dicen que no necesitan perdón. Su posición es que ya no pecan más, que son perfectos. Sostienen la teoría de que el pecado ha sido extirpado totalmente, que son perfectos e impecables, que no pecan. Resultaría, afirman ellos, erróneo orar para pedir perdón de sus pecados. No necesitan hacerlo, porque no han hecho nada malo. Y no hacen nada malo. Respondamos entonces primeramente al primer grupo, a la afirmación de los que enseñan que Cristo ha perdonado todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Cuando Dios perdona a un pecador, perdona todos sus pecados. En Jeremías 33, versículo 8, dice: perdonaré todos sus pecados. El Señor habla por medio del profeta Jeremías, le da este mensaje, que anuncia al pueblo que Él perdonará todos sus pecados. Y en el Salmo 103, versículo 3, Él dice: Él es quien perdona todas tus iniquidades. Dios no toma su pluma y tacha 50 pecados de 80, sino que Él los borra todos. No hace como ese mal siervo que se quedó sin trabajo, no quería trabajar, tampoco iba a pedir pan, y ¿qué hizo con los acreedores? Pues iba apuntando lo que él veía. No, el Señor no es así. El Señor cuando perdona, perdona todo, lo borra todo. Cuando Dios perdona todos los pecados, hermanos y amigos, ha de entenderse en términos de pecados pasados, puesto que los pecados futuros no se pueden perdonar hasta que no haya un arrepentimiento de los mismos. Ciertamente Dios ha decretado el perdón de dichos pecados, sin embargo los pecados futuros no se perdonan en la práctica hasta que no nos arrepentimos de ellos. Sería absurdo pensar en la posibilidad de que se perdonara un pecado antes de haberse cometido. Es absurdo. Si todos los pecados pasados y futuros se perdonasen de una vez, ¿qué necesidad habría de orar por el perdón de los pecados, si ya se han perdonado?
No tiene sentido pedir que se nos perdone aquello que ya ha sido perdonado. La palabra de Dios nos enseña que Cristo es nuestro abogado y que intercede por nosotros en la presencia de Dios el Padre, pero esta idea del perdón de los pecados futuros invalida la intercesión de Cristo. Si el pecado se perdonara antes de cometerse, ¿qué necesidad habría de su intercesión cotidiana como sumo sacerdote por nuestros pecados diarios? ¿Para qué queremos un abogado en el cielo si el pecado se perdona antes de haberlo cometido? ¿Para qué queremos que Cristo sea nuestro abogado? Dios perdona todos los pecados que hayamos cometido en el pasado. Pero los futuros, estos no se perdonan hasta que se haya producido una renovación del arrepentimiento. Ahora, para aquellos que sostienen la teoría de que el pecado no mora en ellos y que son perfectos, la respuesta es que nuestro Señor nos manda que pidamos el perdón de nuestros pecados y transgresiones. Aquí en el Padre Nuestro, el Señor Jesucristo no está hablando de la justificación. No se ocupa del pecador que acaba de comprender el hecho de que necesita que se le perdonen los pecados y por ello acude angustiado a Dios, recibiendo el don de la salvación y toma conciencia de su justificación en Cristo. Cristo no está tratando eso en el Padre Nuestro. Se trata más bien de lo que nuestro Señor habla en Juan capítulo 13. En el capítulo 13 de Juan, ahí nos habla de aquel encuentro que tuvo el Señor, la despedida, está con sus discípulos en el aposento alto y el Señor se levanta, se ciñe una toalla en la cintura y empieza a lavar los pies de sus discípulos. Y al lavar los pies de los discípulos, Pedro le dijo: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Y el Señor le responde: no, Pedro, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Solo hay un lavamiento de la totalidad de la persona, y esa es en nuestra justificación. Pero una vez justificados, al andar por el mundo, nos contaminamos y nos manchamos con el pecado. Y así le sucede a todo cristiano. Esto es una realidad. Todo cristiano. Nuestro Señor está interesado por recordarnos aquí en el Padre Nuestro la necesidad que tenemos del perdón diario y también para garantizarnos el hecho del perdón, que hay perdón de pecados. Aunque sabemos que hemos sido perdonados, aún necesitamos perdón para pecados y faltas específicas que nosotros sabemos. Así el apóstol Juan nos lo hace saber también en su primera epístola, donde vemos que el cristiano, aunque vive una vida de fe, puede caer en el pecado también. ¿Y qué podemos hacer en cuanto a esto? Porque es una realidad en nosotros, siendo cristianos, hemos sido justificados, el Señor nos ha dado el Espíritu Santo, hemos sido adoptados, declarados justos, pero vemos la realidad que pecamos. Y aquí en la primera epístola de Juan, ¿qué podemos hacer al respecto? Pues Juan nos dice que confesemos nuestros pecados. Confiesen sus pecados. Dice en el capítulo 1, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y no solamente para perdonarnos, sino limpiarnos de toda nuestra maldad. Confesemos nuestros pecados. Y fíjese que Juan no escribe a no creyentes. Él está escribiendo a cristianos. La epístola la dirige a creyentes como tú y como yo. Escribe a cristianos y nuestro Señor el Padre Nuestro habla a cristianos. ¿En qué consiste entonces el perdón de nuestros pecados? ¿En qué consiste? Pues miren, una de las necesidades principales de todo ser humano es la necesidad de ser perdonado por Dios. Esa es una de las necesidades prioritarias, principales de todo hombre, toda mujer, ser perdonado por Dios. En el Padre Nuestro se le llama deuda al pecado. Perdona nuestras deudas. Y es un término que lo describe a la perfección. Una deuda surge de un impago de una determinada cantidad de dinero o de no pagar lo que se debe. Quizás pagas una cantidad pero debes otra, tienes una deuda.
Hermanos y amigos, todos somos deudores, primeramente ante Dios. Estamos obligados a brindar a Dios una obediencia perfecta. Y al no cumplir con ella, incurrimos en deuda. En caso de impago, se encarcela al deudor. Así también nuestro pecado nos hace culpables y nos expone a la condenación divina. Y aunque Dios concede al pecador cierto plazo, éste sigue condenado a muerte hasta que no se le perdone la deuda. Si muere y no se le ha perdonado la deuda, está condenado eternamente. Por eso nuestra necesidad de que nuestros pecados sean perdonados. El pecado es la peor deuda. ¿Saben por qué? Porque atenta contra la majestad infinita. Por eso es una de las peores deudas. El pecador no solo quiere destronar a Dios, sino también arrebatarle su divinidad. Y es la peor deuda porque no tenemos con qué pagarla. No tenemos nada con qué pagar la deuda. Y porque es infinita. ¿En qué consiste entonces el perdón? Pues mire, la definición del perdón es esta, o podría ser esta. La definición del perdón de Dios es el acto mediante el cual Dios olvida el pecado, limpia nuestro historial y nos absuelve. Dice en Miqueas capítulo 7, versículo 18, y miren qué símbolos pone aquí el Señor mismo por medio del profeta Miqueas, para que nosotros entendamos lo que Él hace al perdonarnos. Dice, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Para Dios, perdonar el pecado es quitar la iniquidad. En Job capítulo 7, 21, dice, ¿y por qué no quitas mi iniquidad? Pero en el texto hebreo usa un término que describe, como vamos a ver, en vez de decir, ¿por qué no quitas mi iniquidad? Dice, ¿por qué no levantas de mí mi iniquidad? Y es una metáfora que describe a un hombre que está casi aplastado por una pesada carga que lleva a cuestas hasta que llega otro y la levanta. ¿Por qué no quitas de mí mi iniquidad? Así también hace Dios cuando acarreamos la pesada carga de nuestros pecados. Dios nos perdona levantándola de nuestra conciencia y poniéndola sobre Cristo. Como dice el profeta Isaías 53, versículo 6, hablando de Cristo. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Para Dios, perdonar el pecado es borrarlo. Dice en Isaías 43, 25, yo soy el que borro tus rebeliones. El término hebreo traducido por borrar, aquí en este texto, hace referencia a un acreedor que después de que el deudor ha pagado su deuda, borra la deuda y le da un recibo de liquidación. Así también cuando Dios nos perdona, anula la deuda y la tacha con la sangre de Cristo, borrándola de su libro de cuentas, con la sangre de Jesucristo. Perdonar el pecado no solamente es quitar la iniquidad, borrar el pecado, es cubrirlo. Dios cubre el pecado de aquellos que perdona. En Salmo 85, versículo 2, dice, todos los pecados de ellos cubriste. Y Dios no hace esto, hermanos y amigos, como si no lo viera. Como hacen algunos padres que no quieren ver el pecado de sus hijos, y es como que miran para otro lado y no quieren reconocer que sus hijos van por mal camino. No, Dios no lo hace así. No es que mire para otro lado y se hace como el ignorante para no ver la gravedad del pecado. No lo hace así, pero sí lo cubre de tal forma que no nos lo imputa. Para Dios, perdonar el pecado supone deshacer nuestras transgresiones como una nube. Fíjate el término que usa, una nube. Que ahora es, salen los rayos de sol, ya no es, ha desaparecido la nube.
Dice en Isaías 44:22, yo deshice como una nube tus rebeliones. El pecado es ese nubarrón que se interpone y que Dios disipa para que la luz de su rostro brille sobre nosotros. Eso lo hace Dios. Y por último, para Dios perdonar el pecado supone arrojar nuestras transgresiones a las profundidades del mar, lo que implica enterrarlas para que no afloren como un juicio contra nosotros. Usa este término también. No es que nuestros pecados literalmente los arroja a lo profundo del mar, sino es un término, una metáfora que el Señor ha querido usar, el Espíritu Santo, para que nosotros podamos entender lo que hace el Señor con nuestros pecados. Dice en Miqueas capítulo 7, versículo 19, echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Intenta rescatar tú en el profundo del mar algún pecado tuyo, cuando el Señor te lo perdona. Hay barcos hundidos desde hace galeones españoles, de los piratas ingleses hay hundidos, no hay medios para poderlos sacar ni tampoco los pecados que Dios perdona. Dios no los hundirá como un corcho que vuelve a la superficie otra vez, sino como el plomo que se hunde hasta el fondo. Eso es lo que hace Dios cuando perdona el pecado. Todo pecado merece la muerte y por tanto requiere perdón, el perdón de Dios. Solo Dios puede perdonar pecados. Él es quien perdona el pecado, pues es Dios quien ha recibido la afrenta. Hemos pecado contra Él. Solamente el acreedor tiene potestad para cancelar la deuda. Y el pecado es una afrenta infinita, y eso no lo tenemos que perder de nuestra mente, porque hemos pecado contra el Dios infinito. Por eso merecemos el castigo eterno e infinito, porque hemos pecado contra el Dios infinito y eterno. Ningún poder finito puede absolvernos de ella. Nada, ni nadie. Ningún hombre o ángel es capaz de quitar el pecado para pagar esta deuda por nosotros, porque es una deuda intransferible. No se puede transferir esta deuda. Aquí, en términos terrenales, hay veces que las deudas pasan de esposos a esposas, de padres a hijos, es transferible. Pero esto es intransferible. En Mateo 16, 26 dice, ¿qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué podrá pagar el hombre por su alma a Dios? ¿Tendrá algún valor tus bienes? ¿Tu justicia? ¿Las falsas religiones? ¿Podrá cancelar tu deuda e ir a la Meca si eres musulmán? ¿O pagar indulgencias si eres católico romano, ir de rodillas en una procesión, destrozándote las rodillas? ¿O hacerte cristiano evangélico? ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? Si todos los ángeles hicieran una recolecta en el cielo, serían incapaces de pagar una sola de nuestras deudas. Ni una sola. En Salmo 49, versículo 7 dice, nadie puede en manera alguna redimir a su hermano, ni dar a Dios rescate por él. Los hijos que no son creyentes, sus padres no pueden pagarle las deudas que han contraído contra Dios. Pueden orar, pueden enseñarles por medio de la palabra de Dios, pero no pueden cargar con sus deudas. Solo Dios tiene la prerrogativa de perdonar pecados. Por eso Dios le ha placido revelarnos por medio de estos términos lo que Él hace cuando perdona el pecado. Lo quita, lo borra, lo cubre, lo disipa como si fuera una nube y lo hace con los rayos del sol de la justicia de Cristo y lo echa en lo profundo del mar. Miren, la única manera de conseguir el perdón, antes de Cristo, después de Cristo, y siempre es por medio de Cristo y de Cristo crucificado. No hay otra manera. No hay otra manera.
Veamos los ingredientes necesarios para el perdón. Después de haber visto la necesidad que tenemos del perdón y que no tenemos nada a nuestro favor, ¿cuáles son los ingredientes necesarios para que el perdón que necesitamos podamos recibirlo de Dios? ¿Cuáles son esos ingredientes que tiene que haber en el perdón? Primeramente, decir que el pecado no se perdona hasta que se produce el arrepentimiento. Eso tiene que quedar muy claro. Dios no perdonará a nadie que no se arrepienta. Por ello el arrepentimiento y el perdón van de la mano. Fulgencio escribió, un santo: concede, Señor, el arrepentimiento y después el perdón. Concede, Señor, el arrepentimiento y después el perdón. Y en el arrepentimiento hay 3 ingredientes necesarios para el perdón. Y son estos: la contrición, la confesión y la conversión. Y lo vamos a ver brevemente. La contrición, o también llamado quebrantamiento del corazón. No hemos de confundirlo con la humillación, pues esta no equivale a contrición, porque algunos han aparentado apenarse por sus pecados y por ello no han sido perdonados. Se puede manifestar de una forma externa, pero tampoco garantiza que haya tristeza. Puede ser humillación. Por ejemplo, el rey Saúl se apenó por haber sido injusto con David, pero toda su vida le persiguió para asesinarle. El rey Acab se humilló rasgándose las vestiduras, pero no el corazón. Judas entregó las monedas reconociendo que había entregado a Jesús, siendo éste inocente, y se ahorcó, y su pecado no le fue perdonado. Se trata, hermanos, de una tristeza santa, de un lamento por el pecado, debido a que con él se ha deshonrado a Dios y se ha contaminado el alma. En el Salmo 51:3, el Salmo penitencial de David, dice: mi pecado está siempre delante de mí. Esta contrición es lo que antecede a la remisión del pecado, esa tristeza santa, ese dolor. En Jeremías 31, versículo 19-20, dice Efraín: tuve arrepentimiento, herí mi muslo. Y acto seguido el Señor dice: ¿no es Efraín hijo precioso para mí? Por eso mis entrañas se conmovieron por él, ciertamente tendré de él misericordia. Efraín estaba angustiado por su pecado, y las entrañas de Dios se conmovieron por él. En Lucas capítulo 7, versículo 47, vemos a aquella mujer que se acercó a Jesús por detrás para enjugarle sus pies con sus lágrimas. Le habían invitado a Jesús en casa de Simón el fariseo, y estaba sentado Jesús. De repente se presenta una mujer llorando y empezó a enjugar con sus pies, con sus lágrimas, los pies de Jesús, y a llorar. Estaba llorando y secándole con sus cabellos los pies, tras lo cual llegó el perdón. Pero no llegó el perdón porque esta mujer estaba llorando, o porque enjugó los pies de Jesús. Mira qué obra hizo y entonces el Señor la perdonó. No por eso, pues no sería por obras. Sino lo que nos evidencia ahí en ese texto, lo que nos está enseñando el Señor, es que en esa mujer había contrición, había tristeza por su pecado. Y ella lo manifestó de esa manera, saltándose todas las reglas, entrando en la casa de Simón, detrás del Señor, llorando, no le importó quién estaba allí. Y el Señor le dice a Simón: por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados. Hermanos, el sello se aplica sobre la cera fundida, es verdad, ¿no? Cuando la cera está tierna, pones el sello en la carta. Y Dios sella su perdón en los corazones derretidos. Corazón duro, no. Sino en un corazón derretido, contrito, entristecido por el pecado. No por las consecuencias del pecado. Las consecuencias del pecado te pueden humillar, sentir dolor por las consecuencias, pero una cosa es dolor por haber pecado contra Dios. El segundo ingrediente del arrepentimiento es la confesión. Salmo 51:4, nuevamente,
Dice David, contra ti solo he pecado. Y fíjense que él cometió adulterio con Betsabé y asesinó a Urías, su esposo. O sea, pecó contra ellos también. Pero toda ofensa que nosotros podamos hacer a nuestro prójimo, primeramente es contra Dios. Por eso David dice, contra ti solo he pecado, Dios. La confesión ha de hacerse principalmente a Dios, que es la parte agraviada. La confesión, nuestra confesión, cuando confesamos al Señor, ventila dolor. Y debe ser libre. Nuestra confesión debe ser sincera delante de Dios. Sin reservas, sin guardarnos nada. Porque ¿qué le podremos ocultar al Señor? Si Él conoce nuestros corazones. Si sus ojos están sobre todos los hombres de la tierra. Todo lo que podamos hacer en oculto, el Señor lo sabe. Todo lo que hay en nuestro interior. Por eso nuestra confesión tiene que ser libre, sincera, sin reservas, no hipócrita. De corazón al Señor. Y esto allana, nuestra confesión allana el camino del perdón. Dice en el Salmo 32:5, dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste. Cuando el publicano y el ladrón confesaron sus pecados, recibieron el perdón. El publicano se golpeó el pecho contrito y dijo, Dios sé propicio a mí, pecador. Salmo 18:13. Hubo, por tanto, una confesión. Y aquel hombre se marchó, nos dice el Señor Jesucristo, nos dice que se marchó a su casa justificado. Hubo perdón para él. Él confesó. Pero miren que no solo hubo confesión, porque podemos llegar a confesar nuestros pecados, pero no estar entristecidos por ello. Hoy en día muchos, sobre todo los católicos romanos, bueno, hemos sido educados todos así, hemos nacido en un país católico. Alguna vez de pequeño has ido a la iglesia o en el colegio de curas. Ibas allí cada X tiempo, no sé si era miércoles de ceniza, te hacían pasar toda la cola y te tenías que sentar ahí y confesarle al sacerdote tus pecados. Yo decía, si yo no peco, si yo soy muy bueno. Pero tenías que confesar tus pecados. Puedes confesar tus pecados y no estar entristecido, no sentir dolor. Pero miren que en este hombre no solo hubo confesión de su pecado delante del Señor, sino el término que usa el Señor, el pecho contrito, golpeándose el pecho. Dolor en lo profundo de su alma. Dolor. El ladrón, a su vez, reconoció, nosotros a la verdad justamente padecemos. Hubo confesión también. Y Cristo le absolvió antes de morir y le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Faltaban pocas horas para que muriera ese hombre en la cruz. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Puede que fueran estas palabras de Cristo las que impulsaran a decir o a escribir a Agustín de Hipona esto. La confesión cierra la boca del infierno y abre las puertas del paraíso. Y el tercer ingrediente, hermanos y amigos, del arrepentimiento es la conversión. Cuando usamos el término conversión, queremos decir apartarte del pecado. Proverbios 29:13. El que confesare su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Es confesión, lo enseña la Biblia, pero tiene que haber un apartamiento del pecado. La conversión debe ser un alejamiento general del pecado. Ezequiel 18:31, echad de vosotros todas vuestras transgresiones. Ahí lo está diciendo claramente, echad de vosotros todas vuestras transgresiones. En el tiempo de los jueces, el pueblo fue afligido por la vara de Dios por sus pecados, por la dureza de su corazón. Fue un tiempo muy duro, una época para Israel muy dura. Estaba el juez,
Servían al Señor, se arrepentían, parece como que iban ahí en rectitud, moría el juez, otra vez el pueblo se desenfrenaba, otra vez la idolatría, otra vez el Señor tenía que usar otra nación para afligirlos, para guiarlos al arrepentimiento. Y en Jueces capítulo 10, versículo 10, ellos ahí en ese momento reconocen, hemos pecado. Hubo confesión. Pero en el versículo 16 dice, quitaron de entre sí los dioses ajenos. Hubo conversión. Hubo confesión y acto seguido hubo conversión. Quitaron aquello que los alejaba de Dios. Y algunos confunden este término, la conversión, con la regeneración. Y esto, bueno, va a ser un momentillo, solamente un matiz. Y no es así. No es así. La regeneración es una cosa y la conversión es otra. La conversión tiene que ver con nosotros. Esto es, dejar nuestros pecados, apartarnos de ellos, darles la espalda, abandonar nuestros pecados. Eso lo tenemos que hacer nosotros, la conversión. La conversión no la hace el Señor. Eso es nosotros. En Hechos capítulo 3, versículo 19-20, dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, arrepentíos y convertíos. Arrepentíos de vuestros pecados y dejad vuestro pecado, que es la evidencia de que os habéis arrepentido de verdad. Y la regeneración es una obra sobrenatural del Espíritu Santo, el cual nos da una nueva naturaleza, una nueva vida, un nuevo principio de vida en nuestro interior. Eso es la regeneración. Y es por el poder de Dios. Esto solo puede hacerlo Dios, no el hombre. La regeneración. Pero la conversión somos nosotros. Nosotros hemos de dejar el pecado. Si queremos que Dios nos perdone. Por ejemplo, Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 7, es un texto muy conocido. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, era un principal entre los judíos, y tiene un encuentro con el Señor por la noche, a solas, a escondidas. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer esas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, siendo un principal, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu, la regeneración, no está hablando del bautismo, está hablando de la purificación del alma, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. No solo hemos de abandonar el pecado también, nuestra conversión, sino también acudir a Dios. Por eso se nos habla de arrepentimiento para con Dios. Hechos 20:21. El hijo pródigo no se limitó a dejar sus rameras, sino que se levantó y fue a su padre. Si hubiera dejado solamente sus rameras, se hubiera quedado en aquella zona. Solamente es dejar ciertas cosas que le hacían mal, pero acudió a su padre. Y este es el camino apropiado para el perdón. Por eso Isaías 55:7 leemos, deje el impío su camino y vuélvase a Jehová. Acudir a Dios, el cual será amplio en perdonar. Si no nos arrepentimos de nuestros pecados y no acudimos a Dios, estos no nos serán perdonados. Dios no perdonará al rebelde mientras éste prosiga en su actitud hostil, aunque sea hijo. Aunque sea hijo. Y quienes jamás se hayan arrepentido no pueden tener una esperanza fundada en que sus pecados
vayan a serles perdonados. Esto no significa que el arrepentimiento nos haga acreedores del perdón. No podemos convertir el arrepentimiento en una causa. El arrepentimiento es una condición, pero no una causa en sí, por la cual Dios nos perdona. Es una condición, pero no la causa. Dios no nos perdonará debido al mismo, pero tampoco lo hará sin Él. Tampoco Dios nos perdonará sin el arrepentimiento. Solamente la sangre de Cristo es la que borrará nuestros pecados. Solamente Cristo. Sin estos tres ingredientes, no hay perdón. No hay perdón. No hay perdón para los que están fuera y necesitan ser justificados, y tampoco habrá perdón para el Hijo de Dios que se ha extraviado y carece de estos ingredientes. No habrá perdón para él hasta que no se arrepienta verdaderamente. Algunas conclusiones y aplicaciones. Si el pecado, hermanos y amigos, es una gran deuda, entonces humillémonos, oremos al Señor por esa humillación. Las personas endeudadas sienten vergüenza. ¿Has estado alguna vez endeudado? Yo sí. Sentía vergüenza, me escondía por la calle, no me gustaba que la gente me viera, sonaba el teléfono y estaba nervioso, vivía intranquilo, sobresaltado, y así están aquellos que sus pecados no han sido perdonados por Dios. Tú que vives bajo el desagrado de Dios por tus pecados no perdonados, tú deberías temblar que tan profundamente estás endeudado con Dios. Si tus pecados no han sido perdonados, estás en una grave deuda. No tienes con qué pagarla por ti mismo. Tu conciencia se levanta contra ti y la carga del peso de tu culpa se hace a veces insoportable. Confiesa pues tu deuda, reconoce que estás endeudado con Dios, confiesa tus pecados y Dios perdonará tus pecados. Los perdonará, porque hay promesa del Señor. Porque Dios es perdonador. Pero no te conformes solamente con confesar tu deuda, sino esfuérzate en pagar tus deudas espirituales por medio de Cristo tu fiador. ¿De qué te valdrá confesar algunas deudas y otras no? ¿Estarás satisfecho con que se te perdone solo una parte y la otra la vas a retener? Di a Dios: Señor, ten paciencia conmigo y Cristo te lo pagará todo. Porque Cristo ha satisfecho un precio infinito. No importa el pecado que hayas cometido o que estés cometiendo. Si por la gracia de Dios, por su poder, te lleva a esa tristeza de tu pecado, por haber pecado contra Dios, y tú puedes creer que Dios es justo para perdonarte por medio de Jesucristo, su Hijo, que fue clavado en una cruz y sufrió por los pecados de todos los pecadores a los cuales Dios iba a perdonar. Si tú crees eso, serás perdonado, serás perdonada. Hermanos, aquellos cuyos pecados han sido perdonados no deben dejar de orar pidiendo perdón. Deben seguir pidiendo: perdónanos nuestras deudas. Los creyentes ya perdonados han de ser continuos buscadores del perdón, pues pecamos a diario y debemos buscar el perdón diario, al igual que pedimos: Padre, danos el pan nuestro de cada día. De igual manera tenemos que pedir: Padre, perdónanos nuestros pecados. La palabra perdónanos nos enseña que si la deuda del pecado no puede saldarse más que por medio del perdón, también nos enseña que no tenemos capacidad para pagarla por nosotros mismos. Por eso decimos: perdónanos. Pero el Señor Jesucristo compró este perdón. Solo Jesucristo, el Dios hombre, podía afrontar la justicia de Dios y obtener el perdón. Y no podía obtenerlo si no era muriendo, ya que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados.
Por eso Jesús se tuvo que encarnarse en un hombre, porque fue el hombre el que pecó contra Dios. Por eso el Señor no envió un ángel, envió a Cristo encarnándose en un hombre, porque el hombre pecó contra Dios. Era el hombre quien tenía que morir. Cristo no habría podido comprar nuestro perdón de no haber muerto una muerte maldita. Cristo fue maldito en la cruz. Él llevó la maldición. Gálatas 3:13. Todos los tormentos que soportó el alma y el cuerpo de Jesús no podían comprar el perdón de los pecados a menos que Él se convirtiera, dice el texto, en maldición por nosotros. Maldición por nosotros. ¿Qué tuvo que sentir el Señor en su alma? Ser maldito por Dios. Así que cada vez que vayamos a Dios en busca de perdón, siendo creyentes, o que no eres creyente, pero quieres ir en busca del perdón, no perdamos la visión de que Cristo debía hacerse maldito para que nosotros pudiéramos ser bendecidos con el perdón. Maldito. Hermanos y amigos, si nuestro corazón está endurecido por nuestro pecado, seamos creyentes o no, vayamos a la cruz y contemplemos al Cristo sufriendo por nosotros, siendo maldito por Dios. Y pasemos tiempo ahí, en el Evangelio, contemplando la cruz, contemplando a Cristo, el abandono de Dios a Jesús en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Tal visión de Jesús en la cruz debería de fundir nuestro duro corazón. Dice una de las últimas escrituras, Zacarías capítulo 12, versículo 10, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán. Y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Así que, hermanos y amigos, vivamos bajo la realidad de la necesidad del perdón de Dios, en el sentido de la tristeza por nuestro pecado, en la confesión y abandono de estos. Que lo que nos impulse a buscar el perdón de los pecados sea la disposición de Dios que Él tiene para perdonar. Pues como dice la Escritura en Nehemías 9:17, tú eres Dios que perdonas. Tú eres Dios que perdonas. Es así que podremos ir a Dios en oración pidiendo, Padre, perdona nuestras deudas. Y Dios, por causa de Cristo, nos otorgará el perdón. Vamos a darle gracias al Señor. Señor Padre nuestro, queremos darte gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias por abrir la Escritura y poder profundizar en esta necesidad que tenemos de entender lo que abarca el arrepentimiento. ¿Qué necesidad tenemos, Padre, de arrepentirnos de nuestros pecados, de recibir tu perdón diario, de hacer autoexamen a nosotros mismos si en verdad nos entristecemos por nuestro pecado, nuestra confesión y también apartarnos de estos? Ayúdanos, Señor, capacítanos con tu gracia para que podamos recibir aquello que necesitamos de ti, que tú nos quieres dar. Tú eres Dios clemente, Dios misericordioso, pero no perdonarás a ninguno que no se arrepienta. Pero en ti hay perdón para aquellos que ven sus tinieblas, que ven su maldad, que se entristecen por haber pecado contra ti, Padre, y confiesan sus pecados sinceramente y se apartan de ellos. Para estos habrá misericordia. Señor, otórganos que nosotros podamos contarnos entre estos, para que podamos crecer en el conocimiento de Cristo y podamos también serte agradables en todo. Ayúdanos, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.